Y hemos de afirmar contrariamente que la consciencia no puede ser resultado de procesos emergentes proporcionados por la computación o por un supuesto algoritmo. Bien, a la que voy. La materia está abierta a la vida en la interacción de las moléculas prebióticas, pero la vida no emerge de la materia, sino que es dada a la materia, es dada la materia cuando se cumplen las condiciones propias de su máxima aperturidad en la interacción molecular prebiótica. Lo mismo hay que decir de la vida. Materia abierta, la vida, esta se abre en su máxima evolución al espíritu, pero el espíritu no emerge de la vida, sino que es dado a la vida cuando ésta, en su evolución, que culmina con el cerebro humano, cumple con su máxima aperturidad al espíritu. Entonces, interpretación que yo hago, esto ya es culpa mía, pero bueno, espero ser fiel a lo que dice, ¿no? Es decir, Rielo obviamente no ve ningún inconveniente entre la creación y evolución. Son perfectamente compatibles. Estamos en dos niveles gnosiológicos distintos, el científico y el metafísico, filosófico, ¿no? Pero la materia, cuando se da ciertas condiciones, aquí me suena mucho a Zubiri, yo creo que está influido aquí por Zubiri, pero bueno, vamos a dejar el tema que no es otro tema, ¿no? Cuando se dan ciertas condiciones, se da la vida, pero esa vida no viene de abajo arriba, no la produce la materia, viene de la materia, pero no por la materia. Y ahí vemos claro, ahí es que estamos hablando de creación. Estamos hablando de Dios, que no hay otra salida. Y cuando se dan ciertas condiciones en la vida, pues entonces también viene dado el espíritu. El espíritu en cada persona, porque Zubiri habla de cada persona y el mismo de la concepción, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí una lectura de la creación en clave evolutiva, muy progresista. Esto lo había estudiado ya Rahner, otros, y aquí está también Dios. Es decir, entonces, el término emergencia es un término muy ambiguo. Me parece que lo introdujo, no sé si fue Mario Bunge, por ahí. Bueno, emergencia no es que surja de abajo hacia arriba, sino que se dan las condiciones y entonces por creación aparece un salto a nivel cualitativo, de tal manera que, decía Ruy de la Peña, que hay un modelo de la noción de creación que hemos estudiado, la clásica, se ha enriquecido. Porque la clásica era creatio est nihilo sue suieti, producio est nihilo sue suieti. Es decir, Dios produce donde no había nada, algo, no de sí, ni algo persistente así, ¿no? Sino que incluso dentro del dinamismo de la evolución se producen saltos de nivel cualitativos que son producidos donde no había nada y solamente puede ser obra de Dios. Disculpadme por este rollo porque lo exige el guión, ¿no? Lo exige el comentario y el tema de la emergencia. Esto significa, es algo muy importante porque la ciencia describe el fenómeno. Es decir, C sucede a B, B sucede a A, pero el por, la causalidad o como queráis llamar, pues esto sale fuera del campo propio del. Entramos en el campo metafísico, en el campo metafísico, filosófico, ¿no? Pasa que en Rielo hay que andar con cuidado porque metafísico y ontológico él lo utiliza de manera peculiar, ¿no? Pero para entendernos entre nosotros, pues sí que. Bueno, entonces, luego, dando otro salto más, ya para concluir, dice el espíritu. Habla de que el espíritu es sustancia, el espíritu cuya sustancia es la consciencia, es la sede de las vivencias en tal grado que desde ellas
la persona puede objetivar lo subjetivo, subjetivar lo objetivo, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay un ataque a la inteligencia artificial, el hombre no es máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego las consecuencias éticas que se derivan de esos reduccionismos. Las consecuencias éticas. Lo dice aquí, ¿no? Tiene que estar al servicio del hombre, tal, tal, tal. Por ejemplo, si el hombre es una máquina, ¿por qué no tratar al hombre como una máquina, no? Si el hombre es un animal, ¿por qué no tratarlo como un animal? De las consecuencias que se derivan de todo esto. Luego, y al final hace aquí un resumen así muy escueto, que no lo explicita, pero que el contenido hay que sacarlo en el contexto de la obra completa, ¿no? Y vuelvo otra vez en la línea de la unidad integral, ¿no? Desde una visión integral de la consciencia. Estos son reduccionismos, esto no es una visión integral de la consciencia. Aquí se ha mutilado algo esencial. Habría que decir, y entonces hace una enumeración y no nos lo explica, ¿no? Pero eso ya lo iremos, ya más o menos dice, pues posee carácter empírico, carácter trascendental, carácter autocéntrico, carácter real, carácter histórico. Claro, esto hay que desarrollarlo, ¿no? Está aquí. Pero no es determinado o definida por ninguno de esos caracteres ni por la suma de todos ellos. Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Y con esto quiero hacer dos observaciones, si me permitís, y eran 4, y 2 ya las he dicho, y ahora otras 2 observaciones que me suscitan el comentario rico del texto de hoy. Y una de ellas, hablamos de la emergencia de la consciencia, lo dejo abierto sin más, vamos, como un apunte, ¿no? Es interesante, y habría que hacerlo con el tiempo, a quien tenga humor, es, por ejemplo, para encarnar un poco la seriedad de lo que está diciendo Rielo, que es muy serio. Porque a veces podemos quedar en la cuenta, dicen, bueno, eso están aquí hablando de especulativamente, de forma muy, una fuerza muy revolucionaria todo esto, porque, concreto, 2 puntos. Uno, la antropología que está detrás de la ley de educación en España. El modelo de hombre que está detrás de la ley de educación. María José, que está en bueno, todos, pero todos porque estamos docentes, pero digo porque como es pedagoga, me parece, ¿no, María José? Pero yo lo que vi en la visión del hombre que hay detrás es una visión muy reductiva. Que la dimensión de apertura, de la apertura a la trascendencia y al espíritu está cegada, está borrada. Solamente está lo psicológico, te fijas, ¿no? La emotividad, lo interpersonal, intrapersonal, esas, ¿no? Muy horizontal. Entonces, muy serio, ¿eh? Y luego el problema que tenemos, y luego también el campo filosófico, no solamente la filosofía también está a unos niveles muy bajos también, ¿no? Porque el ser está muy aguado, ¿no? Muy aguado. Está reducido casi a una ética sin fundamento, sin... era interesante hacer un estudio ahí, porque ahí sí que veríamos un fuerte reduccionismo hoy en la enseñanza hoy en España. Y habría que verlo también en la universidad y cómo está la universidad. Esto es un tema serio. Y luego, por último ya, así como yo quiero que se vea más que como una curiosidad, como una necesidad de enriquecimiento y también de hacer patria, ¿no? ¿Por qué no? Pues mira, a los pensadores españoles, no sé, por ejemplo, ver la consciencia en otros pensadores españoles, por ejemplo, en María Zambrano. Es decir, porque la verdad es una, y si caminamos en el camino de la verdad, nos encontramos. Lo decían los obispos cuando se despedía y se dirigían a los hombres de prevención de la ciencia, y dice, no podemos dejar de encontrarnos, pues esos caminos son los nuestros. Entonces ponen a tal. Entonces, la consciencia en Firi también. Y yo ahora, unos apuntes que yo es que caí en la tentación porque como estoy con Zubiri, pero no, un minuto, solo un minuto. Estuve mirando a Zubiri y llevé una alegría, una gran alegría, porque no sé si es la gana o cuando uno desea mucho una cosa, pues a lo mejor a veces se está forzándola, ¿no? Creo que no, pero en Zubiri
hay una coincidencia con Rielo. Hay coincidencia. Y yo lo puedo probar. Se puede probar. Bueno, puedo intentar probarlo, con argumentos. Con argumentos. No lo voy a hacer aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero solo enumero algunas cosas. Nada más. Por ejemplo, ¿qué es la consciencia en Rielo? Obviamente, en Zubiri no se menciona el término consciencia, ¿vale? ¿No? Zubiri utiliza una terminología, unos neologismos, lo mismo que Rielo, ¿eh? Pero lo que nos interesa es la realidad significada por la consciencia, no la terminología empleada, ¿no? Y ya enumero solo los términos que unidos formarían lo que Rielo llama consciencia, en unidad integral. Y esto se da también en unidad integral en Zubiri. Términos, enumero y nada más. Suidad y personeidad. Aquí habría que unir inteligencia sentiente, y aquí tendríamos que hablar de actualidad y reactualización, actualidad, inteligencia sentiente. Esto es lo que hizo Caballero Bono, pero se quedó solo aquí, en la actualidad. Entonces, claro, no hay enganche con... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no nos metamos. Pero bueno, se acertó en este punto, pero faltaron cosas. El yo, el me, la intimidad personal, y luego la religación y el absoluto relativo. Estos serían los términos zubirianos que se corresponderían con la noción de conciencia en Rielo. Y nada más, muchas gracias por aguantarme. Bueno, muchísimas gracias, Arsenio, porque has logrado, te felicito de corazón, porque has logrado que con 3 páginas hayas abordado tantos temas tan interesantes, ¿no? Yo, como sabéis, siempre hago un contrapunto, que no es un contrapunto, es para seguir pensando entre todos y ya luego pasar al coloquio. Como ha dicho muy bien Arsenio, son solamente 2 puntos, ¿no? Reducción de la conciencia a psicología, incluyendo facultades y funciones, ¿no? Y como ha comentado Arsenio, pues va diciendo, bueno, pues para ver, le dio importancia a la memoria o la durée, ¿no? La duración. Sartre comprendió la conciencia con la libertad, Brentano redujo la intención. Va viendo todo esto, ¿no? Pero hay 2 momentos, ¿verdad, Arsenio?, donde, aunque como bien ha dicho Arsenio, es el capítulo siguiente, que creo que es el capítulo 3, la cuestión formal, en donde ya entra, esta es la cuestión crítica, donde entra ya Fernando Rielo, pero hay 2 frases que dice: la conciencia, lo ha dicho también Arsenio, es más que lo psíquico y lo somático, no es sin lo psíquico y lo somático, pero no se reduce ni a nada psíquico, no se reduce a. Y luego otra frase que dice: ni las facultades o potencia, ni sus funciones agotan la conciencia, pero esta, la conciencia, no es sin las facultades y sus funciones. Punto 1. El punto 2, pues como ha empezado muy bien Arsenio, la conciencia es más que sí, que es más que soma, y vuelve a hacer un pequeño excurso más breve que el anterior, ¿no? Y lo que viene a decir es que los cientificistas, los reduccionismos cientificistas, pues lo explican como el conductismo primero. Nunca lo había oído tan claro, pero es verdad. Quiere hacerla desaparecer y relega todo a datos observables. Yo siempre cuento que hace muchos años fui a una tesis de psicología en la Autónoma porque la psicóloga era buena amiga mía y me pidió que fuera, y ninguno quiso emplear la palabra, ya no digo conciencia ni espíritu, ni siquiera la palabra alma. Y yo cuando le di la enhorabuena, no ese día, otro día, le dije: pero bueno, soy psicólogo y no queréis hablar
del alma. No, no, hablamos de lo que está bajo la piel. La autónoma es muy conductista, ¿no? Pero aquí lo dice claramente, quiere hacerla desaparecer y relega todo a datos observables o cuantificables. Niegan la subjetividad, el sentimiento y consideran que la mente se estudia solo a través de la neurociencia. Y todo esto que ha explicado muy bien Arsenio, la vida no emerge de la materia, sino que es dada la materia, la vida se abre al espíritu, pero no emerge de la vida, el espíritu, ¿no? Bien, yo en donde me quería parar, además de que me ha gustado mucho todo lo que ha dicho Arsenio, es que yo lo que me fui es, pero yo tengo la fotocopia, o sea, yo trabajo la fotocopia, pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, en el punto 6, cuando habla de conciencia, dice, la conciencia consiste en el estado de ser y forma de ser del espíritu. Esa es la definición, ¿no? El espíritu es conciencia. Lo sustantivo del espíritu, que es su estado de ser, es conciencia. Y su forma de ser o su naturaleza es esa conciencia o congeneticidad con el modelo absoluto en su espíritu. Pero sigue más, dice, pero el espíritu está psicosomatizado, por lo tanto también la conciencia, y se proyecta en las facultades y sus funciones. Pues en esta, un poquito antes, en la página anterior de esta, pero siempre en el punto 6 del capítulo 3, hace un dibujo que ya había aparecido en la concepción mística de la antropología, la estructura de la persona humana. Y ahí aparece la conciencia ontológica o la potestad ontológica con todas sus funciones, con sus facultades, ¿no? O potencia y sus funciones. Y entonces apelo a lo que ha dicho al principio Arsenio. Dice, claro, sus facultades son memoria, entendimiento, voluntad y memoria. Fernando Rielo sigue lo clásico, pero en realidad no lo sigue. ¿Por qué no lo sigue? Porque él entiende que las facultades son entendimiento, voluntad, y habla de una tercera facultad que es la facultad unitiva. La memoria es una de las funciones, o sea, en la función psicosomática está la memoria, el sentimiento, la razón, memoria y sentimiento. Y en las funciones psicoespiritual, la intuición. Luego hablará de las funciones psicosomáticas de la voluntad, el deseo, la imaginación y la emoción. Y la psicoespiritual, la fruición. Y en la facultad unitiva hablará de funciones psicosomáticas, la intención, aquello que dice Brentano lo reduce a intención, no, es un carácter, es una función, pero no es toda la conciencia, la conectiva y la pasión, y la función psicoespiritual de esa facultad unitiva es la libertad. Y ha hecho una crítica que para Sartre conciencia es libertad. Es decir, el mapa, diríamos, el mapa estructural es más amplio y sobre todo más matizado, ¿no? Y yo creo que esto nos viene bien recordarlo porque ahora sí, aunque como ha dicho muy bien Arsenio, no se está fijando tanto en hacer todo un excurso histórico, porque va a ir a lo que es para él conciencia en el siguiente capítulo, pero deja claro que no es
memoria, que no es intención, pero que la conciencia como función de una facultad es la memoria, como función de la facultad unitiva es libertad. Y esa distinción que ha subrayado tanto y ha traído un texto de un documento del Vaticano, hablando de que es conciencia ontológica con un carácter moral, que es la conciencia moral, ¿no? Y además llega un momento que lo dice, ¿no? Podemos constatar el carácter moral o inmoral o no ético que de la conciencia, pero la conciencia es más, es el estado de ser del espíritu. ¿Y cuál es esa constatación de, por ejemplo, del carácter inmoral? Pues la equivocación, el escrúpulo, el fariseísmo, el asismo, la degradación. ¿Por qué? Porque lo que importa es la conciencia ontológica. Si eliges el bien, llegas a la plenitud, es realización. Si eliges el mal, pues se degrada, ¿no? Bueno, y una de los comentarios pertinentes que ha hecho Arsenio, como él se ve que lo sabe, ¿no? Pero el año pasado, en el ciclo que hicimos de la Fundación Fernando Rielo en Madrid, que no se ha editado, pero está recogido en YouTube, hablamos de la conciencia en pensadores españoles contemporáneos. El decano de la Complutense, Juan José García Norro, habló de García Morente. Como ha dicho muy bien José Luis Caballero Bono, ya profesor titular de la Ponti, habló de Zubiri. Me parece Elio Carpintero de Julián Marías, y yo hablé de la conciencia en Fernando Rielo o en María Zambrano, no lo sé porque no me acuerdo, ¿eh? Pero sí, para que viéramos, a veces, como ha dicho muy bien Arsenio, no emplean ni la palabra conciencia, ¿no? Ortega habla de, pues de la moral del héroe, habla de esa condición inexorable, o sea, el yo es una conciencia moral y no puede ser solo biológica, dice Ortega, ni siquiera, por supuesto, rigorista, ni idealista, va empleando palabras, pero no tocan de una manera tan matizada y tan honda, ¿no?, el término conciencia, ¿no? Bueno, y muchas gracias, Arsenio, porque ha sido muy completo y muy revelador. Gracias. Un placer. Solamente el comentario por lo que hacía alusión Arsenio con relación al campo pedagógico, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que se está haciendo es todo lo contrario de lo que Rielo expone en cuanto a concebir al ser humano, en cuanto normativa, ¿no? Luego, pues indudablemente hay personas con conciencia clara, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema peligroso. En los últimos años ha habido demasiadas cosas con relación a la neurociencia. Y eso significa que como que es ciencia y lo otro no es ciencia, entonces nos enfocamos a lo que efectivamente parece ser más demostrable, ¿no? Cuando hay cosas que indudablemente todos sabemos que se escapan a esa ciencia que decimos, ¿no? Fernando Rielo pues nos habla de las ciencias experienciales, ¿no? Que es otra forma de verlo, no como una ciencia tan experimental que todo lo pueda medir, ¿no? Sino que hay la conciencia. Yo por lo menos, la primera vez justo que escuché a Rielo, y creo que estaba Juana presente también en ese seminario, acerca de qué era como la diferencia entre los animales y el ser humano. Yo digo, pues el ser humano es consciente, el animal no puede ser consciente, ¿no? Más allá de que, bueno, ese sentido en que yo veía la conciencia,
pues indudablemente es muy particular, ¿no? Pero es como decir, yo puedo ser consciente de mis actos, de lo que me rodea, de a quién me uno, etcétera, ¿no? No sé, este comentario desde el punto de vista pedagógico, pues indudablemente influye muchísimo en el ser humano, porque cómo estamos tratando a los seres humanos cuando a veces pues hasta parece ser que no es solo que nos comparen con los animales, sino que nos tratamos peor que a los animales, ¿no? En muchos casos. O por lo menos se pretende como una igualdad cuando no es lo mismo, ¿no? Por supuesto que a un animal no hay que tratarlo mal, pero ante la vida de un animal y la vida de una persona, indudablemente está la persona, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues esa mala formación recibida en muchos casos es lo que hace que tengamos una sociedad a veces pues demasiado inclinada pues a no pensar, entre otras cosas, a no pensar en la conciencia, a eludir, como decía Juana, hasta el término alma, ¿no? Y bueno, por supuesto el de espíritu ya ni se menciona, ¿no? Para nada. José Ángel, que también es catedrático de pedagogía de la Complutense, es también pedagogo. Dime, José Ángel, dinos, José Ángel. Sí, buenas tardes. No, lo que básicamente quería decir es agradecer a Arsenio, porque como ya ha dicho Juana, con sencillez, con claridad y con ternura, hasta con ternura, ha ido diciendo cosas fundamentales y muy interesantes. Yo cuando vi las páginas que nos proponía leer Juana, que era a continuación de lo que habíamos visto, digo, uy, esta vez qué poco. Y resulta que el poco se convierte en muchísimo cuando se sabe y se tiene el background que tiene nuestro amigo, al que agradezco, repito, Arsenio. Luego resaltar que una de las cosas que ha dicho nuestro compañero, que me parece magnífico, es la pregunta: ¿se tiene claro cuál es el horizonte y la raíz de la visión educativa cuando hacemos educación, que decimos en los centros educativos? Pues tengo que decirle a Arsenio que en mi experiencia, en la facultad que acaba de decir Juana, he vivido esto que se ha llamado el psicologismo, de una manera muy fuerte, desde el ministerio y sus máximos directivos hasta el conjunto del profesorado y del ambiente, ¿no? Todo lo que hay que aprender o todo lo que hay que considerar está recogido, digo, es lo que se plantea en la visión psicologizante del ser humano. Y el ser humano, como dice bien Rielo siempre, no es psicología, aunque tenga que ser psicología en la parte en la que fundamenta la posibilidad de su realización humana. Y bueno, quería decir también, esto es un compromiso que no hace falta que os preocupéis mucho de él, mañana, día 18, en el centro asturiano, calle, bueno, cerca de la plaza de Barceló, está el centro asturiano, cuyo presidente se llama Valentín Martínez Otero, trabajador incansable de la pedagogía y de la amistad. Y ha escrito un libro que cuando lo recogí, porque me invitó para que sea la presentación mañana con 3 compañeros profesores de la facultad, pues me quedé sorprendido porque el libro es un libraco, perdón la expresión muy dicharachera, de 450 páginas, que lo primero que le voy a decir a Valentín mañana es que quién espera que vaya a leer el libro. Pero bueno, ese es el reto de todo, de todo. Y luego un último y pequeñísimo, bueno, deciros que es a las 7 de la tarde y que si a alguno la tarde se le hace larga y quiere estar un rato entre amigos, pues mañana, día 18, a las 7 de la tarde, en el centro asturiano, calle Hortaleza, esquina calle Farmacia, tiene un abrazo de los amigos que nos vamos a encontrar allí. No hace falta usar demasiados términos. Yo creo que
hay una cosa que nuestros políticos y sobre todo el jefe hace muy bien, y es no hablar de aquello que no le interesa. Entonces hay temas o hay asuntos que no existen para él porque no los dice nunca. Entonces tiene la terapia logoterapéutica, valga la expresión, de hablar siempre de lo que le apetece, que tiene que ver con sus ideologías, pero no con una presumible visión real. Entonces, a mí lo de, ¿cómo es la palabra que no me gusta nada? Progresista. Me parece que es un eslogan político que cuanto menos lo digamos, al menos. Bueno, disculpadme, Arsenio, gracias y gracias a todos. Un Pues abrazo. muchas gracias, José Ángel. Pero bueno, fíjate que cómo lo ha explicado José Ángel. En mis años de facultad, que han sido muchos, no lo ha dicho así, efectivamente había un reduccionismo psicologista, ¿no? Yo, en el caso de Ortega, y así tiro de la lengua a nuestro querido Ciriaco, yo creo que él nunca emplea la palabra conciencia. A mí es la pena que me da que en filosofía ni se emplea a menudo la palabra espíritu, ni se emplea la palabra conciencia. Con esto no quiero decir que no se hable de alguna manera, pero no con esta, para mí, profundidad y matización que lo hace Fernando Rielo. Cuando en el tema de nuestro tiempo Ortega dice el ideal es llegar a ser lo que eres, pero solo debe ser lo que puedes ser y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que se es, pues bueno, pues estás hablando de un imperativo vital. Lo que dice es, para mí la moral no es solo lo que debe ser, sino eso inexorable que es cada hombre. ¿No? Pues yo digo, pues será la conciencia, pero no lo dice. Pero creo que va por ahí, ¿no? Ahora mismo no tengo textos, mañana es que voy a explicar a Ortega y por eso tengo textos cercanos. No tengo textos tan cercanos de María Zambrano, pero el sentir originario de María Zambrano es la búsqueda de esa conciencia. En María Zambrano esa conciencia es relacional porque dice, los dioses me miran, ¿no? Que es el delirio sentirme mirada por los dioses. En el caso de Ortega, ese fondo inexorable es un imperativo vital, es un ser por sí mismo y desde sí mismo, pero no está en relación con el absoluto. En el caso de Fernando Rielo, pues sí, ¿no? Porque, como hemos leído antes, conciencia es el estado de ser del espíritu en el que la divina presencia constitutiva del absoluto está, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Arsenio sobre Zubiri, porque efectivamente creo que José Luis Caballero no lo dijo todo, ¿no? Y me ha gustado, he tomado nota para pensarlo. Bueno, yo no necesitaba tirarme de la lengua para entrar, para dar las gracias a Arsenio y felicitarte. Muchas gracias. Y en cuanto a Ortega, lo único que recuerdo es que, bueno, yo he dividido la obra de Ortega en 4 etapas. La primera fue la neokantiana, segunda fue la scheleriana, tercera es la biologista que refleja el tema de nuestro tiempo y cuarta la existencialista. Después de Heidegger, Ortega ya se convierte y dice, yo dije antes lo de la existencia. Hombre, no lo dijo, no. Después de Heidegger hay una, pero que recuerdes, en la primera etapa habla, dice, las psicologías más progresistas son psicologías sin alma. Es muy taxativo. En fin, y muchas gracias de nuevo. Yo hoy no quería hablar. Lo de la conexión de Rielo con Zubiri me parece totalmente demostrada. El libro Hombre y Dios aún
se relaciona mejor con este otro que inteligencia senciente, diría yo, porque en hombre y Dios está Dios presente en el yo de la persona. Sí. Y una cosa que al releer hoy me ha es el geneticismo de Fernando Rielo, sí que se podría conectar con la evolución creatriz de Bersón, ese geneticismo de la evolución creadora del clásico libro de Bersón. Y más allá o más por debajo como trasfondo de las facultades de la memoria y tal, estaría eso. ¿Qué es la conciencia? El núcleo, un núcleo del cual surgen como vectores las distintas facultades, los distintos tipos de conducta, pero vienen todos de ese núcleo que está enraizado en Dios, en el modelo absoluto. Y eso me recuerda de nuevo la imagen de el núcleo del alma como un horno activo del maestro Eckhart. De nuevo, estamos en la mística clásica. Y de nuevo, no tengo más que escuchar ahora y dar las gracias a Arsenio y un saludo a todos los que están ahí y que nos encontramos una vez al mes. Ahí digo, por egoísmo mío, que nos volvamos a encontrar el mes que viene y muchos años, si Dios quiere. Hasta luego. Muchas gracias. Yo creo, como ha dicho ahora Ciriaco y dijo antes Arsenio, que esa lectura de Fernando Rielo que puede recordar a Bersón está eso en la Digé, pero también en el Elan Vital, como ha dicho, y sobre todo en la evolución creadora. Sí. Efectivamente, para Fernando Rielo hay evolución, pero hay creación, y esto es magisterio de la Iglesia ortodoxo, ¿no? Y por supuesto, a mí también me parece, tampoco he leído a Zubiri, no sé, he tenido a muchos zubirianos como a María Fernanda cerca de nosotros, ¿no? Y he dirigido hasta tesis sobre Zubiri, pero a mí en donde yo también encontraría más cercanía es con El hombre y Dios, que además a mí me parece una obra como la obra de Bersón, Las dos fuentes de la moral y de la religión. Son dos obras, la de Zubiri y la de Bersón, para leerla muchas veces en la vida, ¿no? Sí. Un libro que se decía antes de mesilla de noche, ¿no? Sí. Para leerlo, ¿eh? Y esa cercanía está, ¿no? A mí me parece que está. Tegea se dijo, un título hidráulico que por sí mismo es ya un paisaje. Las dos fuentes de la moral y de la religión. ¿Algún otro comentario? Pues si no hay ninguno más, nos quedamos aquí. Nos vemos el mes que viene. Y os recuerdo que el día 24 de febrero Antonio Medina Rivillas va a hablar en la Fundación Fernando Rielo. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo mes. Y gracias, Arsenio.